Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito, donde desgranamos las noticias, los escándalos y las reacciones más candentes del mundo del espectáculo, la televisión y las redes sociales. Espero que todos estén teniendo un día espectacular. Hoy venimos con un tema que ha puesto a muchos a hablar, y es que prepárense porque se viene algo sorprendente. Estamos hablando de una reacción muy esperada, de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, ante algo que ha sucedido con Dilek Leota. Sí, lo han oído bien, Dilek Leota y Demet Özdemir en la misma conversación. Y lo mejor de todo, con una reacción que nadie vio venir. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Hagan clic en esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, con la de sorpresas que tenemos guardadas, no querrán quedarse fuera. Vamos a empezar. Últimamente el mundo de la farándula internacional está que arde, y más cuando dos figuras tan mediáticas, aunque de ámbitos diferentes, cruzan sus caminos. Por un lado, tenemos a Dilek Leota, la carismática presentadora deportiva italiana que ha conquistado no solo las pantallas de televisión, sino también las portadas de revistas y, por supuesto, las redes sociales. Su vida, llena de glamour, éxitos profesionales y también de algunos altibajos personales, siempre está bajo la lupa de los medios. Su personalidad deslumbrante y su forma de conectar con la audiencia la han convertido en un referente en el mundo del entretenimiento deportivo. Siempre está en el centro de atención, ya sea por sus proyectos profesionales o por su vida privada, que rara vez pasa desapercibida. Y por otro lado, tenemos a la deslumbrante Demet Özdemir, la actriz turca que se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones con su talento, su belleza y su frescura en cada uno de sus proyectos. Sus papeles en series como Erken Cikus y Aşk Mank İntikam la han catapultado a la fama mundial, y su vida personal, aunque más reservada, siempre genera un gran interés. Su capacidad para transmitir emociones y su carisma natural la han convertido en una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional. Ahora, ¿qué podría unir a estas dos mujeres? Pues la vida da muchas vueltas y a veces, los caminos se cruzan de maneras inesperadas. Recientemente ha habido mucho revuelo en torno a una situación que involucra a Dilek Leota. Sin entrar en detalles escabrosos, digamos que ha habido un juego metafórico, un giro inesperado en su vida profesional y personal, que ha captado la atención de miles de personas. Este evento, que ha generado una ola de comentarios y especulaciones, se ha convertido en el tema central de muchas conversaciones en los medios y en las redes sociales. Y es en este contexto que surge la pregunta que nos tiene aquí reunidos: ¿qué opina Demet Özdemir al respecto? ¿Ha tenido alguna reacción? Pues la respuesta es un rotundo sí, y créanme, es una reacción que ha sorprendido a muchos. Lo que más intriga es cómo estas dos personalidades, aparentemente tan distintas, podrían tener una conexión o una opinión compartida. ¿Se conocen personalmente? ¿Han coincidido en algún evento? ¿O simplemente Demet, como figura pública y observadora de la actualidad, ha emitido una opinión sobre la situación de Dilek? La verdad es que los detalles que han salido a la luz son fascinantes. Parece que ante este evento que ha sacudido un poco el mundo de Dilek Leota, Demet Özdemir no se ha quedado de brazos cruzados. Ha habido comentarios, indirectas o quizás una postura que ha sido interpretada por los medios y los fans de ambas. La manera en que se ha desarrollado esta situación es digna de un análisis detallado, y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Según lo que se rumorea y lo que se ha podido ver en algunas publicaciones de medios turcos, la reacción de Demet Özdemir ha sido catalogada como sorprendente por varios motivos. Primero, por la forma en que lo ha expresado. No ha sido una crítica directa ni tampoco una defensa apasionada, sino más bien una observación que denota madurez y empatía, pero con un toque de picardía, o quizás, una visión muy particular de la situación. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de Demet, han estado analizando cada palabra, cada gesto, cada posible indicio. Y lo que han encontrado es digno de analizar, porque revela una profundidad en su pensamiento que va más allá de la simple opinión mediática. Podríamos pensar que al ser dos figuras públicas existe cierta rivalidad o comparación, pero parece que en este caso, la dinámica es diferente. La reacción de Demet no ha sido de competencia, sino más bien de comprensión, o tal vez, de una especie de te entiendo porque yo también he pasado por cosas similares. Esto nos hace pensar en las presiones.
Ese que sufren las mujeres en el ojo público, en los juicios constantes, en la exposición de sus vidas privadas. Y es precisamente en este punto donde la perspectiva de Demet Özdemir cobra especial relevancia, porque su experiencia personal le permite empatizar de una manera única con Diletta. Se dice que Demet Özdemir, al ser consultada o al comentar sobre la situación de Diletta Leotta, utilizó palabras que revelan una profunda comprensión de las dinámicas mediáticas y las expectativas que recaen sobre las figuras públicas, especialmente las mujeres. No ha sido una declaración grandilocuente, sino más bien una apreciación sutil, pero cargada de significado. Algunos han interpretado sus palabras como un gesto de solidaridad, mientras que otros las ven como un mensaje más complejo, que invita a la reflexión sobre la forma en que la sociedad juzga y etiqueta a las mujeres en el mundo del espectáculo. Es un tipo de comentario que, en lugar de añadir leña al fuego, invita a la calma y a la reflexión. Imaginen la escena: un periodista pregunta a Demet Özdemir sobre el reciente juego que ha envuelto a Diletta Leotta. La respuesta de Demet, lejos de ser escandalosa o sensacionalista, es reflexiva. Podría haber dicho algo como: la verdad es que el mundo del espectáculo es un escenario donde a veces las cosas no son como parecen. Las mujeres estamos constantemente bajo escrutinio, y es fácil caer en juicios rápidos. Lo importante es mantener la calma y seguir adelante, enfocándose en lo que uno realmente quiere. Este tipo de declaración, si bien prudente, es precisamente lo que la hace interesante y reveladora. No entra en detalles, no juzga, sino que ofrece una visión más amplia y profunda sobre la experiencia de ser una mujer en la industria del entretenimiento. Lo sorprendente de su reacción radica, quizás, en su capacidad para distanciarse del drama y ofrecer una perspectiva más humanizada. En lugar de alimentar el circo mediático, Demet Özdemir parece haber elegido el camino de la empatía y la comprensión. Esto, para sus seguidores, refuerza la imagen de una mujer inteligente, segura de sí misma y con una gran dosis de inteligencia emocional. Es un recordatorio de que, a pesar de la presión y el escrutinio, es posible mantener la dignidad y la perspectiva. Además, este cruce de declaraciones o reacciones puede ser un reflejo de la creciente interconexión entre las celebridades de diferentes países. Gracias a las redes sociales, las noticias vuelan, y las opiniones de figuras públicas pueden tener un impacto significativo, incluso si la situación original ocurrió en otro continente. Es posible que Demet haya sido testigo de las noticias sobre Diletta y haya sentido la necesidad de pronunciarse, no para opinar sobre los detalles específicos del juego, sino más bien sobre el fenómeno general de la exposición mediática y las reacciones que genera. Pensemos en la presión que vive Diletta Leotta. Su carrera es exitosa, es una figura muy popular, pero también es objeto de constantes comentarios, a veces triviales, a veces crueles. Cuando una figura tan respetada y admirada como Demet Özdemir comenta sobre ello, aunque sea de forma general, le da una dimensión diferente. No es solo la prensa amarillista opinando, sino una colega de profesión que entiende las complejidades de la fama y la exposición pública. Es un gesto que puede ser muy reconfortante para Diletta, y que demuestra la fuerza de la solidaridad entre mujeres en la industria. Podríamos teorizar sobre los posibles motivos detrás de la reacción de Demet. ¿Es un consejo implícito? ¿Una advertencia? ¿Una simple observación? Lo más probable es que sea una combinación de todo ello. La industria del entretenimiento, tanto en Turquía como en Italia, tiene sus propias particularidades, pero las presiones y las dinámicas de la fama son universales. Demet, con su propia experiencia, ha navegado por aguas similares, y es natural que desarrolle una perspectiva única sobre estas situaciones. Su comentario no busca generar controversia, sino más bien tender un puente de entendimiento. El hecho de que se califique de sorprendente sugiere que quizás se esperaba una reacción diferente de Demet. Tal vez algunos pensaban que estaría más centrada en sus propios proyectos, o que no se pronunciaría sobre asuntos que no le afectaban directamente. Pero su comentario, sea cual sea la formulación exacta, indica una voluntad de comentar sobre temas que, de alguna manera, tocan la fibra sensible de la vida pública. Es una señal de que, a pesar de su éxito y su fama, sigue conectada con las realidades que enfrentan otras mujeres en su misma industria. Otra faceta interesante de esta situación es cómo los fans de ambas celebridades reaccionan a esta conexión. Los seguidores de Demet Özdemir probablemente verán su reacción como una muestra de su carácter, de su fortaleza y de su inteligencia. Y los fans de Diletta Leotta podrían sentir un poco de consuelo al saber que una figura tan admirada como Demet comprende las dificultades que atraviesa.
Esta interacción, aunque indirecta, genera un puente de admiración mutua y refuerza la imagen positiva de ambas figuras. En definitiva, la reacción de Demet Özdemir ante el juego de Diletta Leotta ha sido un tema de conversación intrigante. Ha trascendido las froncones geográficas y culturales para destacar un punto común: la realidad de ser una mujer bajo el microscopio público. Su comentario, descrito como sorprendente, nos invita a reflexionar sobre la empatía, la comprensión y la importancia de las voces maduras en un mundo mediático a menudo ruidoso. No se trata de un chisme más, sino de una mirada profunda a las dinámicas que rigen el mundo de las celebridades y a cómo las mujeres se apoyan mutuamente en este entorno desafiante. La sutileza de su declaración es clave. No busca polemizar ni generar un escándalo, sino ofrecer una perspectiva que invite a la reflexión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, hay personas reales que enfrentan presiones y juicios constantes. La forma en que Demet ha abordado la situación de Diletta es un ejemplo de cómo se puede responder a las controversias con gracia, inteligencia y un toque de sabiduría. Y no olvidemos el impacto que estas reacciones pueden tener. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada palabra y cada gesto, la opinión de una figura pública como Demet Özdemir puede influir en la percepción general de una situación. Su comentario, al ser tan equilibrado y empático, podría haber ayudado a calmar las aguas turbulentas que rodean a Diletta Leotta. Podríamos incluso especular sobre si esta interacción podría abrir puertas a futuras colaboraciones o amistades entre ambas. Aunque sus carreras se desarrollan en ámbitos diferentes, comparten la experiencia de ser mujeres en el ojo público, y esa experiencia común puede ser un terreno fértil para una conexión genuina. El mundo del espectáculo a menudo une a personas de maneras inesperadas, y este podría ser un ejemplo de ello. Lo más fascinante es la capacidad de Demet para ofrecer una crítica constructiva sin ser negativa. Su enfoque en la constante escrutinio y en la importancia de seguir adelante es un mensaje poderoso para cualquiera que se sienta abrumado por la atención pública. Es una lección de resiliencia y de cómo mantener el enfoque en lo que realmente importa. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante la situación de Diletta Leotta no ha sido un simple comentario, sino un acto de reflexión, empatía y solidaridad. Ha demostrado una vez más por qué es una de las actrices más admiradas de nuestra generación, no solo por su talento en pantalla, sino por su inteligencia, su madurez y su capacidad para conectar con los demás en un nivel más profundo. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. La reacción de Demet Özdemir a la situación de Diletta Leotta ha sido mucho más que un simple comentario, ha sido una ventana a la complejidad de la fama, la presión y la solidaridad entre mujeres en el ojo público. Una reacción que sin duda ha dejado huella y nos ha dado mucho en qué pensar. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta intrigante noticia. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de irse, quiero recordarles algo muy importante: su opinión nos importa muchísimo. Dejen sus comentarios abajo, díganme qué piensan sobre la reacción de Demet Özdemir, si creen que fue apropiada, si esperaban algo diferente, o si tienen alguna otra teoría sobre esta conexión entre ambas. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de lo que está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.